Bombastic Psycho. Me emborracharé por tu culpa, me emborracharé. Un día más con Les Nalones. Hoy toca hablar un poco de lo que lle Polixa, Fiesta Prau y otras cosas como los festivales. Eso, Hoy estamos a 16 de agosto. He de decir que no sé cómo llegué aquí. Y una buena Yo pregunta. estoy un poco de resaca. Mándame trabajar el día después del rosario de Lloarca. Está siendo complicado, ¿vale? Yo estoy en el mood del Fari. Verano, verano, alegría, alegría. Yo estoy en ese mood, la verdad. Bueno, cosas peores se vieron. Y que estoy viendo al técnico por ahí. Está poniéndonos nerviosos. Sí, todo bien, todo correcto. Todo correcto, nos mandan continuar. Qué mala. Vale, bueno. Festivales. Ay, Patri. ¿Qué comentes? ¿Qué se te ocurre de ellos? Está la vida muy cara. Sí, y ahora están masificándose mucho los festivales. Algo que entamó como una cosa que dices, bueno, pues pago 60 euros, que sería lo que me costaría la entrada para un artista, Claro. para ver aún muchos más. Pero voy a decirte, este año, no sé si lo sabéis, yo me voy para Italia. Otro programa más. Y compré una entrada para un concierto allí y me costó como 45 euros. Que lleva latino, porque hay un Asequible. artista, además, internacional. No será Tei. No. No. Ojalá, pero no. Y Elvis Tomlinson, de One Direction, también. Bueno, también no, Taylor Swift no es de One Direction, pero bueno, está infiltrada por ahí. El caso es que costóme 40, eso, casi, llegó a 50 euros. Y la entrada del Bombastic y del Riverland y de todo eso, si la compras en la primera igual te cuesta eso, pero que se acaben en nada, o sea, son cosas súper caras. Y yo apuesto más porque fui a un festival fai un mes aquí, o sea, fai un mes xusto, porque foi el 16 de xunetu, en el Sound Day se llamaba, y fueron como 37 eurinos, 5 artistas que veslos, y yo apuesto más por esos tipos de festivales de un día, que son más baratinos, que o el Semando Fest también, que fue muy guay, claro, el festival. es Festivales que así. puxen por la gente de aquí, como Mardon, por ejemplo. Sí, bueno, festivales que son más guays, en plan de que es un día, no te tienes que gastar tampoco mucho dinero, porque son más, yo creo que son festivales más orientados a la gente del lugar, ¿no? En plan de, pues, va, por mucho que te guste Vetusta Morla, que fue los que tocaron así como la cabeza de cartel, por mucho que te guste, si estás en Madrid no vas a venir a Asturias un día nada más para verlos, porque seguramente toquen en Madrid. Pero yo creo que esos festivales así de un día, baratucos, pues que apuesten también por lo que decía Rol de la gente del lugar y también de ambas maneras, ¿no? De la gente que toca de aquí de Asturias y de la gente de Asturias, pues no sé, yo creo que tan guay y se alejen un poco de la realidad, pues el Bombastic, te quiero decir, locura. O sea, Es que son festivales que se masifican. Ojo, yo lo paso genial en el Viña Rock, pero sí que es verdad que a raíz no sé de qué empezó a haber muchos festivales masificados que luego no Sí. disfrutes tanto como lo que dices tú, una cosa más tranquila y Claro. que no te suponga un desembolso tan grande de perres, porque luego al final la gente mozo estamos como estamos. claro. A ver, por ejemplo, eso, con este festival que hicieron aquí en Xixón, vino una collacia de Galicia, pero bueno, que no fue mucho desembolso porque quedó en mi casa, ¿sabes? Cosas así que, pues igual, si hubiese uno donde la Bueno, zona... pero todos no tenemos a Patri de amiga. Pero va, que igual si hubiese sido de la otra manera, hubiese ido yo para allá. Sí, ¿sabes? pero bueno, que yo entiendo lo que dices, y es que es ya muy complicado porque ahora mismo la escena es que hay muchísimos festivales, muchísima oferta y yo creo que lleve bien para todos, pero sí que se deberían de regularizar un poco más respecto a precios, porque al final es un poco prohibitivo para muchísimos bolsillos Y al y final, la cultura tiene que ser del pueblo, claro, y tiene que ser para todos. Al final yo también quieres ver a muchos artistas que van a 5 festivales diferentes y no tienes pasta para todos. Que al final dices, lo que surgió como una manera de ahorrar pasta y ver a muchos artistas porque valíate más caro la entrada para ellos solos, está siendo al revés, porque ahora vale más de ir a ver a la moda a un concierto solos ellos, que cuesta pues 30 euros más o menos, no suele ser mucho más, que de ir a, no sé, el Sonorama
que cuesta 60 euros la entrada. Que sí, que ves a otros cuantos artistas, pero también te tienes que pagar el camping o el alojamiento, el viaje, pues muchas cosas. Pero sea como sea, lo que más presta, yo creo, en verano, si estás en Asturias, y ir de fiesta de pro en fiesta de pro, la verdad. O sea, los festivales están muy bien y presta a venir a Xixón, por ejemplo, yo voy a venir a ver a Camela, o ya vine, no lo sé, ¿ya vine? Sí, ya vine a ver a Camela, ahora se me estaba yendo, ya no sé en qué día vivo. Ya vine a ver a Camela y voy a venir a ver a quién. No me acuerdo. No sé, es que no me acuerdo de las fechas. No, yo ya tengo las fechas un poco desubicadas. Yeah. Pero está bien venir, pero mola mucho ir con tus amigas de fiesta de Prado en fiesta de Prado Y panorama, panorama. y con el desidera para arriba y resultada para abajo y al final... Y ir a mexear detrás de un coche, o sea, hay, no sé, otras maneras de sociabilidad. Desde aquí tengo que avisar a la gente que va a mear detrás de un coche. Porque no voy a decir quién. Tengo yo una amiga, bueno, vale, la amiga soy yo, que decidió agarrarse a la puerta de un coche para mexear y el coche no estaba cerrado. Así que desde aquí pido por favor que comprueben ustedes en qué coche se apoyan. Bueno. Para no hacerles pagar en medio Prado. Y nada, más avisos, metan clines, bolsas de basura para meter las camisetas por si llueve. Sí. Yo creo que mucho mejor gastar los perres en cajes de sidra en una fiesta Prado que en un festival. Total, las canciones famosas van a ponérteles. Eso es verdad. Y sobre todo de ir con el chi de pasarlo bien, que a veces nos agobiamos mucho y también que pásalo bien, pues pásalo bien sin alcoholizarte. Eso, oye. Ser responsables con el alcohol. Eso, oye. Que hay que estar a lo que hay que estar y ser responsable con uno mismo y no pasa nada. Si hoy no bebes, no se morrió nadie. Sí. Además, a veces tócate llevar el coche, entonces, bueno. Y importante no atropellar a ningún jabalí pel camino o algo así. La verdad que sí. Pero sobre todo, pasarlo bien, disfrutar y dejar también a los demás disfrutar un poco. Y ser uno mismo y dejarse llevar, que la folixa hay que sentirla. Sí. Ponos una canción así de... para despedirnos, así de folixera. Aquí es que... ¡Vaya temazo! ¡Madre mía!